¿Qué tal? El malinchismo mexicano. Vamos a hablar de este interesantísimo tema. Usted recuerde, usted finalmente tendrá la mejor opinión. ¿Hay malinchismo en México? ¿Somos malinchistas nosotros? ¿A qué nos referimos con ese término? El doctor en sociología, doctorado por la Universidad de París, Saúl Sánchez, nos va a disertar de este tema. Y bueno, en el panel estará Samuel Porra Rugerio y Hola, el Chavo Tepos. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias. ¿Qué entendemos? ¿Ustedes son malinchistas? No, pero preferimos lo americano. Chavo Tepos, ¿tú cómo ves? No, bueno, yo no me consideraría malinchista, ¿no? Partiendo de una aproximación, un acercamiento que uno tiene con el concepto, ¿no? De rechazar lo propio, ¿no? La raíz autóctona y favorecer corrientes que son tanto venidas de fuera, ¿no? Por ejemplo, algo que está muy de moda y se va a poner mucho más de moda a partir ya de esta semana, ¿no? En el fútbol. Hay malinchismo del fútbol, podemos decir, por ejemplo, yo no le voy al Puebla ni a Lobos, pero le voy de mucho corazón al Puma, sin ser egresado. Mi amigo Samuel es egresado de la UNAM y él no le va a la UNAM, no le va a los Pumas de la UNAM. ¿O sí le vas a los Pumas de la UNAM, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me gusta el fútbol, yo soy partidario del béisbol. Samuel es del béisbol. Bueno, hay malinchismo en eso. ¿Cómo pudiéramos ubicar así y para irlo haciendo digerible, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, hablando del fútbol, yo creo que sí, claro que hay malinchismo. Un fenómeno que se da mucho en México y que no se da necesariamente tanto en otros países, hablando del fútbol, es la tendencia a comprar camisetas o jerseys de el Barcelona, del Real Madrid. Bueno, eso también, pero hablando ya de equipos internacionales, donde no tiene mucho sentido, lógicamente, que uno se compre una playera de Alemania o de España, etcétera, y sin embargo se vende muchísimo y se compra muchísimo. Yo me acuerdo que una amiga mía de Paraguay me decía, oye, una vez que estaba acá en México, me decía, oye, que hay muchos alemanes acá en México, toda la gente está comprando playeras de Alemania, hay muchos descendientes de tal y cual. Yo decía, pues no, entonces ¿por qué lo hacen, no? ¿De dónde viene esto? Y es interesante, el malinchismo en efecto es una tendencia cultural muy arraigada en México, no exclusiva de México, pero sí muy arraigada aquí, donde la persona tiende a menospreciar y denigrar su cultura nacional, su identidad nacional, y a considerarla implícitamente como inferior, y a la inversa, considerar una ajena, sobre todo occidental, de Estados Unidos y Europa, como superior, ¿no? Y como un modelo o ideal a seguir en el imaginario colectivo. Se pudiera decir esto está excelente, el menospreciar la cultura de uno. Y bueno, aquí el origen, podemos hablar un poco del origen, ¿qué hay de ese malinchismo? Tengo idea, o se ha referido más o menos, que en la palabra tiene su origen en la Malinche, por haber preferido a Cortés y no a una tlaxcalteca, ¿no? Claro. Es cierto, ¿no? O a una azteca. Entonces, la Malinche fue la mujer, la primera malinchista, ¿sí? Bueno, así es como se plantea históricamente. Sí, históricamente, tendríamos que investigar bien. No sabemos si realmente Hernán Cortés haya sido todo un caballero o si haya sometido a los pueblos indígenas. Hay muchas historias sobre la colonización en México, y bueno, lo cierto es que la dominación de la población nativa se dio a base de fuego y desprecio, ¿no? Entonces, el hecho de que el invasor, por su dominación, se coloque en una situación política dominante, bueno, para muchos que quizá no comprenden bien el fenómeno político, entonces se les hace atractivo el estar ahí. Es una especie como de envidia. Así es. Que degenerando culturalmente se convierte en esto,
en el malinchismo, el de creer, y volvemos a nuestras dominancias actuales, que sería ahora lo gringo, ¿sí? Muchas personas creen que todo lo que es americano, por el hecho de ser americano, y me refiero gringo, estadounidense, creen que es mejor prácticamente en todos los órdenes. Quizá hoy el fenómeno del trumpismo, con sus muestras exacerbadas de odio hacia todo lo que no es gringo, es quizá una especie como de remedio hitleriano la actitud de Trump. Entonces ahora quizá hay un poco más de cuidado en ver la imagen de lo gringo respecto a lo mexicano, pero si culturalmente subvaloramos lo que somos nosotros, lo que hemos creado con nuestro esfuerzo, ahí está culturalmente la raíz del malinchismo, pero insisto, deviene de las formas de dominación política que se dan en una sociedad. ¿De qué otra manera podemos, y en qué otros grupos o en qué otras etapas podemos ubicar el malinchismo, doctor? Mira, lo podemos ver en toda clase de ámbitos. En el ámbito empresarial, por ejemplo. El sueño de muchos de nuestros mejores ingenieros es ir a trabajar a Volkswagen, por ejemplo. Cuando su sueño bien podría ser: yo voy a fundar mi propia empresa de base tecnológica, yo voy a inventar algo, voy a sacar una patente, que es lo que hace un ingeniero de primer mundo. ¿No? El sueño de un ingeniero alemán no es trabajar para una empresa de Senegal o de México o de China, ¿no? Es: voy a inventar algo, voy a innovar algo, voy a fundar mi empresa. Y sin embargo el malinchismo es algo muy inconsciente, que opera en toda clase de ámbitos, ¿no? A nivel cultural, en la lengua. ¿Por qué nuestro gobierno ha insistido tanto en el inglés y muy poco en las lenguas indígenas? Y no porque yo estigmatice el inglés, yo hablo inglés bien y me encanta esa lengua, pero ¿por qué sentimos, incluso aunque luchemos contra este sentimiento, por qué sentimos que de alguna forma saber inglés o hablar inglés nos aumenta el estatus como personas o profesionistas, ¿no? Hay una tendencia ahorita en el país a que la gente empiece a usar palabras en inglés de una manera casi compulsiva. Hay líderes de opinión como Denise Dresser, por ejemplo, que son incapaces de hablar 5 minutos sin decir una palabra en inglés. Y es algo inconsciente y muy fuerte, que no tiene sentido en un país de primer mundo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto pudiéramos diferenciar? Es cierto que el malinchismo a veces hasta es ofensivo, ¿cierto, chavo? Te ofendes si te eres malinchista, hasta puede ser ofensivo. En otras ocasiones medio camufleado, tampoco puede ser una virtud, ¿no? O algún halago. Pero bueno, independientemente de esos dos extremos, decimos: oye, fíjese, hablamos hoy de los celulares, las apps, WhatsApp. Yo no sé si así se pronuncia o no se pronuncia, o lo mexicanizamos y decimos los WhatsApps y lo entendemos, pero finalmente es una palabra gringa. Pero dígame usted una cosa: computadoras, PC, las tablets, laptops, celulares, todo lo que hay, el mundo moderno, el mundo de la ciencia de hoy, híjole, pues está dominado por el inglés, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este sentido no se podría de ninguna forma olvidar los 300 años de colonia, que tienen su raíz ahí. Yo creo que ahí es donde tiene su raíz el malinchismo. 300 años de colonia en donde la pigmentocracia era la forma de gobierno, en donde ser blanco de alguna forma te aseguraba un status quo dentro de esa sociedad. Pues no es así como que fácil. Por eso el malinchismo de alguna forma es algo subconsciente, ¿no? Y al respecto, yo creo que esta cuestión de malinchismo como fenómeno cultural pertenece al ámbito de la superestructura que Marx señala, ¿no? La estructura dominante ahorita en
el mundo pues es Estados Unidos. Económicamente él impone sus políticas, y el lenguaje como fenómeno cultural también responde a esa parte de la superestructura, también responde de alguna forma a esa dominación económica que existe por parte de los gringos, por lo menos actualmente. Yo creo que la colonización es la clave aquí históricamente. Retomando lo que decía, la dominación política deviene, después de un largo proceso histórico de socialización, en dominación psicológica. O sea, el malinchismo es una forma de dominación psicológica que es primero que nada política, sociológica, luego económica, tecnológica, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un fenómeno psicopolítico donde un pueblo por entero se siente o se sabe, explícita o implícitamente, dominado y se siente inferior a otra civilización y se subordina a ella. Y ya de ahí podemos pasar a analizar una serie de fenómenos de orden económico sobre por qué nuestro país se ha hecho tan dependiente y tan sumiso a Estados Unidos, por ejemplo. Oh, yes, claro que sí, carnal. Yo creo que tenemos que considerar en la colonización de México un punto crucial, no solo del malinchismo, por supuesto, sino también del modelo o de nuestro modelo de sociedad. Cuando llegan los españoles y someten a la población nativa a base de las armas y a base de sus instituciones jurídicas, como la encomienda, lo que hace es traer una forma de organización social que se basa en dos cosas: en la violencia y en el despojo como mecanismos de relación social. De aquel entonces a la fecha han transcurrido 520 años. Pero analicemos la realidad que tenemos hoy. Y esa mecánica de violencia y de despojo, convalidada a través de figuras jurídicas, permanece presente. Tenemos el modelo social que nos viene de la colonia, de la conquista, matizado con el progreso tecnológico del mundo, es decir, la introducción de las nuevas tecnologías y la dominación económico-comercial de Estados Unidos sobre México es lo que da la sociedad mexicana de nuestros tiempos. Y entonces el malinchismo se refleja en pretender que esas sociedades son mejores que las nuestras. Ahí creo que tenemos un punto de ruptura clarísima con nuestras comunidades indígenas. Los sentimientos más hermosos de solidaridad, de dignidad, están surgiendo de los pueblos indígenas, que tienen en el respeto por el otro la base de su existencia. El respeto no solo por el otro, su vecino, su compañero, su familia, sino el respeto hacia la tierra, hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza en general, configura una cosmovisión que esas sí no han podido erradicar. Quizá si los mexicanos retomáramos la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas con esos valores, quizá no estaríamos pasando por esta bestial descomposición social que estamos viendo ahora, con todo lo horrible, lo dantesco que hoy se nos presenta. ¿Qué pudiéramos decir, doctor Saúl, en este sentido? Es cierto, y comparto plenamente lo que comenta Samuel. El grave problema, ¿cómo nos percatamos? ¿Cómo nos damos cuenta? Decimos recuperar la cosmovisión. Pudiera ser el amor a la patria, es parte, el amor a la patria, el amor al suelo, ¿no? La defensa de nuestros recursos naturales, saber que lo nuestro, aunque sea natural, es mejor
que lo que nos llevan o que nos han comercializado, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? El patriotismo y la recuperación de la tradición nacional me parece que son esenciales. Normalmente se ha atacado el patriotismo y la cultura tradicional como algo antimoderno, algo que es un obstáculo al progreso, ¿no? Y que es necesario erradicar de raíz para salir adelante, avanzar tecnológicamente, etcétera, etcétera. En este sentido es interesante analizar el caso de China, por ejemplo. China es un país que se presenta a sí mismo como superpotencia, no negándose, sino irónicamente recuperando toda su tradición china. El gobierno chino revivió el confucianismo como religión. El gobierno chino está fomentando el aprendizaje del chino en otros países. Ese es un rasgo del primer mundo. O sea, el gobierno chino no pretende que su población aprenda inglés. Eso es pensar como tercer mundo. Un país del primer mundo dice, no, vamos a hacer que los demás aprendan nuestra lengua. O sea, nosotros valoramos primero nuestra cultura, luego fomentamos que sean los demás los que la valoren. ¿Sí? Exactamente lo contrario de lo que hacemos aquí, ¿no? Aquí subvaloramos nuestra cultura, sentimos una fascinación ilógica por lo extranjero, ¿no? Entonces, China es un ejemplo muy interesante porque están revitalizando todos los aspectos culturales, los difunden, los fomentan y están tratando de hacer una conquista cultural de Occidente y del resto del mundo. Incluso tienen por ahí un laboratorio de música pop, por ejemplo, donde entrenan cantantes de pop en chino, para empezar a difundir el chino de una manera atractiva a Occidente, etcétera, etcétera. Bien, ¿usted es malinchista? ¿Le gusta el término, le gusta que le digan malinchista? ¿O usted ofende o cuando ofende o trata de ofender le dice a alguien que es malinchista? Vamos a seguir comentando esto en la próxima ocasión que nos vea y nos escuche. Por el momento nos despedimos. El doctor Saúl Sánchez, el doctor también Samuel Porras, el Chavo Tepos y su servidor Alberto Llamas. Hasta la próxima.